Buenas tardes, señoras y señores. Hoy es un placer y un honor para Casa Árabe, en colaboración con Casa América, con la Misión Diplomática de Palestina en España y las editoriales Inmaterial Media y Documenta Artes, organizar o iniciar, presentar esta mesa redonda, Retornar a donde nunca estuve, crónica chileno-palestinas, a cargo de Daniel Jadwe, autor del libro Palestina, crónica de un asedio. Quiero destacar que esta conferencia se inscribe dentro de un ciclo de conferencias organizado conjuntamente por Casa América y Casa Árabe, dos instituciones pertenecientes a la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estas conferencias se inauguraron al mismo tiempo que se inauguró una exposición el pasado viernes con participación de Su Majestad la Reina en Casa América, una exposición que les invito a visitar sobre nueva caligrafía o caligrafía moderna del mundo árabe a partir de los fondos de la Royal Society, de la Jordan Royal Society of Fine Arts. Como les decía, es un ciclo conjunto que trata de poner en valor las diferentes aportaciones o vínculos que existen entre el mundo árabe y América Latina, y en especial, evidentemente, poniendo el relieve en el papel que jugó, que juega y que puede jugar o desempeñar España precisamente en ese tejido de vínculos. Hay varias dimensiones diferentes. Hay una primera dimensión que es la presencia de los árabes en América, los denominados turcos, especialmente a partir de los años 1850-1860, la presencia de numerosos emigrantes por razones, llamemos, políticas o de seguridad, y también por razones económicas, libaneses, sirios, de otros países que se instalan en los diferentes países de América Latina. Esa es una primera dimensión. Hay una segunda dimensión dentro de este ciclo, que es el Islam en América Latina. El Islam o la llegada del Islam tiene una dimensión también histórica con los afrodescendientes, pero también una mucho más moderna con la llegada de diferentes grupos de conversos o grupos de no solamente conversos, sino también, digamos, gente del Oriente Medio que va llegando en los últimos años a América Latina. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades que puedan darse en Chiapas, en México, o comunidades que puedan existir con raíces históricas en Buenaventura o Cali, en Colombia, por poner ejemplos. Hay una tercera dimensión, que es la dimensión a la que también hemos asignado una importancia, que es el papel del mudéjar como un vínculo entre el mundo medieval español y el Renacimiento una vez llega a América Latina. Tuvimos la oportunidad de contar el otro día con la presencia del profesor Rafael López Guzmán, que nos habló precisamente de ese elemento. Y hay una cuarta dimensión que nosotros queremos destacar, que es precisamente el papel estratégico, histórico y político que juega España a mitad camino entre dos mundos. A mitad camino geográficamente, si miramos el Golfo o el Oriente Medio, las tierras centrales del mundo árabe, pero evidentemente estamos muy cerca, como todos sabemos, de Marruecos, de Argelia y de Túnez. Por tanto, este es el origen de esta conferencia. El origen se enmarca, como digo, en este proceso, en esta focalización en una realidad que creo que es importante. Para abordar el tema de hoy vamos a contar con Raúl Rispa, que es editor internacional, con su excelencia el embajador Musa Amerode, embajador de la Misión Diplomática de Palestina en España, con don Pedro Martínez Montávez, profesor emérito de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, y con el propio autor del libro, Daniel Jadwe, que es a su vez el alcalde de La Recoleta en Santiago de Chile. Quiero agradecer la presencia entre nosotros del embajador de Egipto, del embajador de Venezuela, del director de Casa América y de todos ustedes, y sin más ya paso la palabra a don Raúl Rispa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, embajador López Busquet,
por la introducción y sobre todo agradecer públicamente en nombre de las editoriales Inmaterial Media de Santiago de Chile y Documenta Artes de Madrid el hospedaje que nos das hoy aquí en Madrid y mañana en la sede de Casa Árabe en Córdoba, y en general la magnífica cooperación que tu Casa Árabe, bajo tu dirección, ha prestado a Daniel Jadwe, a su viaje a España y a las sucesivas actos y presentaciones en Córdoba, en Sevilla y en Granada. Los editores, igual que los jueces, no debemos hablar nada más que a través de los jueces de los autos y nosotros a través de las ediciones. Sin embargo, en este caso haré un poquito una excepción muy breve, porque se trata de que este acto además sea lo más participativo que sea posible y que ustedes tomen la palabra y hagan preguntas a la mesa, sobre todo a los sabios que hay hacia mi izquierda, pero sí decirles un par de cosas que me interesa subrayar, porque no les voy a contar el libro ni les voy a contar la fascinante vida del poliédrico Daniel Jadwe. En mis 45 años de carrera de editor y unos 2.400 libros editados, puedo afirmar sin ningún afán de marketing ni que me ciegue la pasión que Daniel Jadwe es un autor excepcionalmente singular, y que la obra que ha escrito, que es la primera que publica, su primer libro, pero no lo primero que escribe, es igualmente un libro, una obra y un libro realmente raro y singular. Y en ambos casos estos calificativos se entienden no en sentido peyorativo, sino claramente como un elogio en un mundo donde impera la banalidad, la sociedad del espectáculo, el todo igual, los bestsellers cuasi anónimos y calcaos, y las multinacionales que no optan por nada que signifique innovación, creatividad, riesgo, etc. Daniel Jadwe, como autor, es poliédrico y por lo tanto es difícil de transmitir su personalidad, pero usaría un concepto que viene del mundo anglosajón, de la teoría crítica y de la teoría cultural. Es un concepto de hibridación. Es una pena que los modernos, y pronuncio modernos entre comillas, estén traduciendo hybridation por hibridación, cuando tenemos una palabra maravillosa en castellano desde el siglo XVI y que es mucho más positiva y más compleja que el de hibridación, que es mestizaje. Algo de lo cual este país sabe mucho desde hace 3.000 años y algo de lo cual este país mostró en América desde el mismo día que el primer español, Cortés, y la primera americana nativa cayeron enamorados mutuamente. Daniel es sociólogo, arquitecto, urbanista, máster en gestión de calidad de proyectos públicos, activista desde los 12 años, naturalmente a los 12 años lo que hacía era tirar piedras, y activista hoy. Venimos de Televisión Española en directo y sus declaraciones han sido espectaculares, espectaculares en términos de la pasión del activista, pero también, y esta es la otra faceta indisoluble, de su rigor intelectual extremo. Si él es un híbrido, es un mestizo, porque es chileno y por lo tanto hispano, porque habla la lengua del espacio común, y es palestino de sus orígenes, el libro es igualmente singular. Es un libro muy difícil de clasificar por los libreros en las librerías, porque es ficción, pero es documento, es ensayo político, pero es historia de divulgación, etcétera.
Este carácter de hibridación que también tiene la obra corresponde a su personalidad, y en ese sentido la edición también ha tratado de ser híbrida. Cuando ustedes vean el libro verán que no hay fotografías en papel cuché, que el libro no pesa mucho, que el libro tiene un papel adecuado a lo que es la realidad de Palestina, el contenido, y que hay un texto, mejor dicho, hay varios textos, uno que es una crónica de viaje a lo Bruce Chatwin, donde busca producir sensaciones y emociones en el lector sin calificar la situación, para que, describiendo la realidad cotidiana, en términos de sociología de la cotidianidad, el lector se sienta lo que es vivir en un territorio ocupado por una potencia extranjera. Y de pronto hace un giro, y cuando vuelve a su país nominal, en las 24 horas de viaje lo que hace es una reflexión política y monta un capítulo final que es de una, si el anterior es de una belleza descarnada y seca, esa ida a los orígenes, pero también a los comienzos, y lo utilizo en la expresión, la doble expresión de Edward Said, de quizás su libro más importante, que no es el más conocido, cuando reflexiona lo hace con el rigor de un Adorno o de un Habermas, para plantear con una dialéctica materialista cuál es la única solución del conflicto palestino-israelí. Por eso los editores le hemos puesto mucha pasión, porque es muy difícil encontrar hoy en día autores así, y es muy difícil encontrar autores que escriban con la verdad por delante y al servicio de la sociedad y no de su ego. Agradecerles a todos la asistencia, agradecerle al embajador Musa Merodej el apoyo de la embajada de la misión diplomática palestina en Madrid, y les dejo con las personas que saben mucho más, porque los editores solamente sabemos hacer libros. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Tiene la palabra el embajador Ode. Gracias, amigo embajador Eduardo, y querido nuestro decano Pedro Montalves, y Raúl, amigo y paisano Daniel. Daniel, un ejemplo para los palestinos, intelectual y activo, como bueno chileno y también al mismo tiempo bueno palestino. Él visita Palestina, visita la ciudad de la familia en Belén, y volta para Chile y escribe el libro muy importante sobre Palestina y sobre la visita de ellos, sobre el pueblo palestino. Nuestras comunidades en América Latina muy importante, el salir Palestina en un tiempo muy difícil, muy difícil, en la era de Ottoman Empire, y después la creación del Estado de Israel, y donde los palestinos, la mayoría de ellos, los refugiados y fuera de la tierra, masacrados para los grupos terroristas zionistas, nuestro pueblo buscando en este tiempo para un arma para sobrevivir. Y gracias a Dios, la arma de nuestro sobrevivir para el pueblo palestino es la buena educación. El pueblo palestino tiene el más alto nivel en educación en nuestra región, uno del más en el mundo. Gracias para nuestros padres. Para eso, nosotros tenemos una batalla para nuestra libertad, no solo contra los asentamientos, contra
todos, porque la ocupación israelí quiere confiscado nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra comida y todo. Y nuestro pueblo nunca aceptó y siempre resista esta ocupación y esta política de ocupación. Y un ejemplo para eso, Daniel, un gran palestino, gran chileno. Gracias, Daniel, para su trabajo y bienvenido a Madrid. Y nosotros, disculpe, para mi pobre español, we are very proud of you and hoping that you will go and to visit Palestine otra vez en Palestina libre, sin ocupación, sin asentamientos, sin muro, sin nada. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras y por el esfuerzo bien conseguido de hablar en español. Paso la palabra ahora a don Pedro Martínez Montávez. Muy buenas tardes y assalamu alaikum. Cuando se habla de Palestina siempre conviene utilizar el término salam, que quiere decir paz, como en casi todas las lenguas semíticas, por otra parte. Para mí este es un acto cargado de significado por varias razones y por varios motivos, también desde el punto de vista personal. En primer lugar, por hablar de un tema que es entrañable para mí desde hace mucho tiempo y que ha ocupado buena parte de mi vida, de mi actividad profesional, de mis desvelos, de mis triunfos y de mis derrotas. El tema es Palestina. De mis placeres y de mis sinsabores. También lo es por referirme a un país como Chile, que dentro del arco de América Latina es, por razones fundamentalmente familiares, un país especialmente querido, entrañable para mí, y, en fin, lo que he podido conocer de este país, como de otros países latinoamericanos, como México, por ejemplo, Argentina, Cuba, que son los que he conocido, siempre han dejado un pozo y una influencia tan fuerte en mi persona que en algún momento me plantearon un problema de elección de vida. Pero, en fin, eso se queda para las interioridades de uno mismo. Por todas esas razones, como digo, este es un acto que para mí tiene mucho significado. Lo tiene también por el hecho de estar en este estrado de Casa Árabe, una institución en cuyo estrado yo hace mucho tiempo que no estaba. Y en ese sentido también, para mí está cargado de significado. Uno tiene la deformación profesional y la primera reflexión que se me vino a la cabeza cuando empecé a leer el libro de Daniel Jadwe, después haré una breve referencia a su apellido, supongo que él sabe lo que significa en árabe, pero haré una breve referencia a su apellido. La primera reflexión que tuve fue la de que, bien que merecería la pena, y hablo en título, vamos, desde la perspectiva académica, que se dedicara una tesis doctoral, o más de una tesis doctoral, a confeccionar lo que podríamos llamar una tipología del viaje a Palestina. Porque ya hay muchos libros sobre Palestina y muchos viajes a Palestina desde hace varios siglos, desde pleno siglo XV, por ejemplo. Me estoy refiriendo a españoles, fundamentalmente. Pero, en fin, desde el siglo XIX hasta el siglo XX y el siglo XXI, la bibliografía de viajes a Palestina es impresionante. Yo en algún artículo le he tocado, y sobre todo viajeros españoles del siglo XIX, que trazaron una geografía de la Palestina de la época
que conviene conocer. Me voy a permitir dar unos breves apuntes sobre cómo podía encaminarse esa posible tipología del viaje a Palestina, en función del viajero. Entonces, un apartado lo ocuparían los viajeros árabes y otros los viajeros no árabes. Esta sería una primera subdivisión importante, que se tratase de un viajero árabe o de un viajero no árabe. Y dentro del primer tipo, del viajero árabe, habría que hacer una subdivisión referida al viajero palestino. Y dentro del viajero palestino habría que hacer otra subdivisión al palestino de fuera, pero que está dentro y que tiene una identidad perdida que quiere recobrar. Fíjense ustedes cómo simplemente ya en un breve trazado se va, como digo, apuntando un tema de un enorme interés. Y las visiones, las conclusiones, las opiniones serían radicalmente distintas. Por ejemplo, yo recuerdo el libro o los libros de mi querida amiga Teresa Aranguren sobre Palestina, sus viajes a Palestina. Y la sensación que uno tiene leyendo a Teresa o leyendo a tantos otros y leyendo a Daniel es lógicamente muy diferente. Es lógicamente muy diferente. Ese es un primer apunte que quería hacer. Por cierto, que hace muy poco tiempo, y lo digo por lo que tiene de paralelismo con el libro de Daniel, una de las novelas árabes recientemente premiadas en un concurso interárabe celebrado en los Emiratos Árabes Unidos, y concretamente, si no recuerdo mal, en el Emirato de Sharjah, es una obra que se titula 6.000 millas. Es la obra de un autor de origen palestino, bueno, de un autor palestino, Muhammad Muhib Jabr, y el tema de la novela es el viaje a Palestina de un palestino nacido fuera de origen palestino que va nada más y nada menos que desde la isla de Martinica a Palestina. Por eso se titula 6.000 millas, que es el recorrido que existe. Esta ha sido una novela premiada hace muy poquito tiempo. Yo no he leído todavía la novela, pero la conozco a través de comentarios. Y por lo que tiene de paralelismo, he hecho esta referencia a ella. No quiero abundar en los términos acertadísimos, todos ellos que ha utilizado Raúl Rispa, para trazar una descripción de la novela. Pero sí, insistiendo en esa línea que él ha apuntado, subrayar algunos de ellos. Es un viaje a un lugar en donde no se estuvo nunca, por eso se vuelve, pero no se estuvo físicamente, pero sí se ha estado en el imaginario siempre, en el imaginario y en el sentimiento. Por eso es singular. El imaginario es una palanca de acción tan importante o más que la realidad de lo que se contempla en ocasiones. Y este libro hay que leerlo desde esa perspectiva. Es un viaje que se establece en dos planos. Es un viaje exterior y es un viaje interior. Ya desde el principio sienta unos principios de dualidad que pueden desarrollarse más o menos taraceadamente, como a mí me gusta decir, utilizando un viejo arabismo del español, que es una preciosidad, taracea. A Raúl le recordará algo también ese término, que se desarrollará, como digo, más o menos taraceadamente o dialécticamente. Dependerá. La dialéctica, por otra parte, es una forma de taracea también, indudablemente. Pero yo insisto en esto. Si lo leen ustedes, yo les aconsejo que lo lean, no olviden que hay dos pistas de viaje al mismo tiempo. El viaje interior y el viaje exterior. Y eso, de alguna manera, obliga al lector a hacer dos tipos de lectura, cosa que no es nada fácil. Desde luego, al autor no le ha resultado fácil escribirlo,
pero al lector tampoco le resulta fácil leerlo. Y con esto no les desanimo a que lo lean, sino justamente todo lo contrario. Les animo a que lo lean. Pero no olviden ustedes este principio. Hay dos narraciones, hay dos caminos, hay dos sendas. Por utilizar otro viejo arabismo del español, hay dos adarbes. El adarbe exterior, el viaje exterior, y el adarbe interior, el viaje interior. El viaje exterior se desarrolla de una manera y el viaje interior se desarrolla de otra. Otra cualidad que quiero subrayar de este libro es que, aunque pueda parecer extraño esto que voy a decir y sorprendente, es un libro que está bien titulado, muy bien titulado. Hay muchísimos libros que están mal titulados, que el título no responde al contenido, o responde solo parcialmente al contenido. Este es un libro exactamente titulado, Crónica de un asedio. Supongo que el mérito será compartido tanto del autor como del editor, que persona muy avispada en estos menesteres, ¿no? Pero es un libro excelentemente titulado. Y como digo, no ocurre siempre así. Yo cuando hablo de Palestina, quienes me han oído saben que suelo utilizar con frecuencia una frase de un excelente escritor palestino, narrador, buen amigo mío, aunque hace mucho tiempo que no le veo, que es Rashad Abu Shawr. A los palestinos les sonará este nombre, les sonará hasta políticamente este nombre, esa descripción política, este nombre. Y Rashad escribió hace tiempo una frase que es excelente para definir cuál es la situación, el drama del palestino y de Palestina. Dijo exactamente: la cuestión palestina no es un problema de límites o de fronteras, es un problema de existencia. En árabe queda mejor todavía la frase porque hay una especie de rima, dado que límites o fronteras se dice hudud y existencia se dice wujud, y por tanto hay una rima y la frase queda más grabada. Pues es evidente, este libro de Daniel es una plasmación exacta de esto que digo. Lo que distingue al palestino, a la Palestina también, y en ocasiones más a la Palestina que al palestino, esto dicho entre paréntesis y a pie de página, pero subrayado, es que tienen que estar luchando constantemente por su existencia. Han tenido que estar luchando constantemente por su existencia, por decir una y otra vez al mundo: existimos, aquí estamos, somos nosotros. Y la experiencia del palestino, de la Palestina también, es una de las pruebas y una de las manifestaciones más rotundas de esa lucha por la existencia que es característica de todo el ser humano. El libro de Daniel, como digo, es una plasmación exacta de lo que digo. El viaje interior se desarrolla, creo yo, más bien al horizontal. El viaje exterior se desarrolla más bien a lo horizontal y el viaje interior se desarrolla a lo vertical, es decir, en profundidad. El viaje exterior es longitudinal, es un recorrido, y el viaje interior es un recorrido también, pero en lo profundo, hacia adentro. Y esos dos itinerarios y esas dos formas de viajar son las que se van entrelazando en el libro en el venido de Daniel. El viaje exterior es muy descriptivo. Daniel tiene gran capacidad para la descripción, sin duda alguna. Hay que tener en cuenta que el autor es un hombre de formación plural, arquitecto, sociólogo, urbanista, de ahí que muchas de sus apreciaciones sean muy exactas, por ejemplo, sobre el tipo de disposición de los edificios, de las casas, de los caminos, de las colinas. Es un gran observador del paisaje. Eso conviene siempre serlo,
pero cuando se trata de Palestina, en conjunto, cuando se trata de todo el mundo árabe, yo creo que es algo especialmente importante. Hay que observar muy bien el paisaje del mundo árabe, tanto el físico como el humano. Les voy a contar a ustedes una experiencia personal. Yo que creía que conocía bien el paisaje árabe hasta que llegué a Yemen. Cuando llegué a Yemen vi un paisaje completamente distinto. Y mi manera de ver esos países cambió, tanto física como internamente, al contemplar Yemen. Pero, en fin, esa es otra historia. El viaje exterior de Daniel es un viaje en movimiento. Y el viaje interior es un viaje de remoción de sentimientos. Cuando hace el viaje exterior se desplaza de una manera, cuando hace el viaje interior se desplaza de otra, aunque él procura siempre enlazarlos. Y desde mi punto de vista, todo esto pues apunta, como ha dicho bien Raúl, a la singularidad del libro. En el escaso tiempo que me queda o que me concedo, yo voy a hacer algunas observaciones que ya no se refieren totalmente al libro, sino que el libro es una especie de trampolín para hacer algunas de las observaciones que me parece oportuno aquí desgranar y que tienen tanto que ver como lo que podríamos llamar el pasado de la cuestión, como el presente y como el futuro. Sobre el pasado, pues conviene repetir una y otra vez, y yo no me canso de decirlo y de recordarlo siempre, que seguramente el problema palestino es el conflicto internacional más antiguo que existe en la actualidad. El conflicto internacional más antiguo aún sin resolver. El tiempo cuenta. El tiempo es un elemento importante. No es una cuestión de un año, ni de 5 años, ni de 10 años, ni siquiera de 60 años, como afirman algunos historiadores, importantes historiadores, que sitúan el inicio del conflicto palestino con la creación del Estado de Israel. No, no. Es un conflicto que lleva más de un siglo. La oposición palestina al proyecto sionista lleva más de un siglo. Y como digo, es el conflicto internacional más antiguo que permanece hasta ahora, sin solución. Sin solución. Eso es algo que tiene que ver, como digo, con el pasado. Brevemente se podía trazar una pequeña evolución de los hitos más importantes de este conflicto en un excelente artículo publicado hace muy poquitos días en un periódico árabe. Un buen intelectual palestino, cuyo nombre también sonará a los palestinos mucho, también por su adscripción política, Majed Kayali, ha señalado con precisión los hitos de ese conflicto. 1936, la revolución de 1936, que conoció la huelga, y traduzco directamente, más larga conocida, de 6 meses. Un segundo hito fue la lucha armada desde el exterior, 1965-1982. Un tercer hito fue la primera intifada popular, 1987-1993, y la segunda intifada del 2000 a 2004, en la que predominó la dimensión militar. Estamos en un nuevo hito, que es el proceso negociador. Este artículo de Majed Kayali termina diciendo exactamente esto que traduzco. Es una cita literal, traducida literalmente. Aquí no me ha adornado como puedo hacer cuando traduzco a Nisar Kabbani, por ejemplo. Después de tanto tiempo, no parece que los palestinos hayan llegado a ponerse de acuerdo en el significado de la resistencia al muqawama o en la forma más conveniente y más útil de resistencia para sus condiciones y sus posibilidades. Y esto, a pesar de su larga práctica en la política y de su rica experiencia, de los sacrificios,
del sufrimiento y las gestas que han protagonizado. No parece que hayan podido todavía ponerse de acuerdo en la forma más conveniente y útil de resistencia. Esto, como digo, entra en el presente de la cuestión. Después haré alguna otra observación sobre el presente de la cuestión desde mi modesto punto de vista y desde mi información particular, que es reducida también, evidentemente. El último capítulo, bueno, el anterior a unos apuntes que se hacen sobre la historia vista desde Palestina, ahí es el capítulo más político de Daniel, entra en la configuración de un posible futuro, más o menos inminente, desde luego nunca inminente, eso queda bastante claro, y son páginas importantes sobre un tema del que se habla desde hace bastante tiempo, un Estado o dos Estados, como hipotética solución a la cuestión palestina, y recalco lo de hipotética y lo de solución a la cuestión palestina. Él se decanta clarísimamente por una idea que es muy querida por la izquierda internacional del único Estado, multicultural, multiconfesional, en fin, multi en todo. Es un firme defensor de esa idea, que, como digo, es una idea muy querida desde hace bastante tiempo por la mayor parte de la izquierda internacional, y no solamente por la izquierda palestina. Quizá convendría aclarar que el gran pensador Edward Said defendió también esta idea durante bastante tiempo, hasta que después cambió de opinión y defendió la otra. Esto habitualmente no se dice, no se tiene en cuenta, pero Edward Said defendió la idea del Estado único y luego matizadamente empezó a defender la idea del doble Estado. Yo estoy hablando desde una perspectiva de aproximación intelectual al tema y no desde ningún partidismo político, ni muchísimo menos. Entonces, como digo, él se declara. A mí me parece impecable esa declaración, como me parecería impecable la hipotética solución de los dos Estados también. Simplemente quiero añadir una cosa. Es que ninguna de esas dos hipotéticas soluciones parece posible de momento. Y con esto no quiero echar ningún jarro de agua fría. Es que si la posible solución del Estado único parece muy lejana y muy difícil, la posible solución de los dos Estados también pues es tan lejana y tan difícil como la del Estado único, aunque soy muy consciente que desde postura oficial palestina y hasta desde postura no oficial, pero sí oficiosa, parcialmente israelí, la que se prefiere dar un tiempo, la que se propone es la de los dos Estados, porque evidentemente eso favorecería la visión del carácter judío de Israel. Evidentemente sería una baza a su favor un Estado palestino, aunque no signifiquen exactamente lo mismo, ni muchísimo menos. Yo simplemente quiero hacer, como digo, esta breve reflexión sobre esta cuestión e insistir que, desde mi punto de vista, lo más importante es que ninguna de las dos soluciones es viable en los momentos actuales. Es más, no podemos calcular cuánto podría tardar alguna de ellas. Nos movemos en el ámbito de los deseos, de las posibilidades teóricas, pero no de las posibilidades reales. Concretamente estaba leyendo, como suelo hacer, un destacado periódico árabe, con el cual yo no me identifico en absoluto, pero que, como suelo hacer todos los días, por otra parte, pero que es muy representativo
y entre los varios artículos que tenía había 3 concretamente destinados a la situación palestina actual, al futuro más o menos inminente. 3 de 5 de 6, fíjense ustedes si el tema es importante. Y me voy a permitir también traducir literalmente lo que se dice en uno de ellos por una distinguida pensadora palestina, que también hay pensadoras palestinas como hay pensadoras de otros países árabes, y que dice exactamente así: lo que ha dejado sobre la mesa Israel a lo largo de años de negociaciones con los palestinos en lo que atañe a las cuestiones de los asentamientos. El término en árabe todavía es mucho más fuerte porque es el istitán. El istitán no tiene una traducción, pues vamos a traducir por asentamientos, es algo así como la impatriación o algo por el estilo, tendríamos que decir. En torno a los asentamientos, las fronteras, la seguridad de Jerusalén, lo que ha dejado sobre la mesa Israel, todo esto niega cualquier intención de israelí de dar a los palestinos la soberanía sobre su tierra, hasta en el caso de que Israel se retirara de ella. Yo no hago más que traducir lo que piensa parte de la intelectualidad palestina. Otro intelectual palestino dice también que sin una auténtica fuerza política amplia y capaz, seguir negociando será como la repetida rotación de un molino de viento vacío de todo contenido real. A los que nos interesamos por las lenguas y tenemos ese pálpito lingüístico, nos emociona ver que cuando se habla de un molino de viento se emplea la palabra tajuna, es decir, la que en español ha dado tahona. Pero en fin, todo esto son distracciones, digamos, del lingüista, que no vienen al caso. Entonces, esa es la cuestión. En todo caso, yo suscribiría en los momentos actuales la posibilidad de un doble Estado. Yo personalmente lo suscribiría como una de las posibles soluciones. Inmediatamente sí tendría que decir una cosa. Es que nunca se trataría de un Estado. Se trataría de un microestado o de un mini-estado o de un estaduelo, por emplear un neologismo en español que lo reproduciría muy bien y lo explicaría muy bien. Un Estado privado de muchas de las competencias y de las capacidades naturales de cualquier Estado soberano, hasta de las territoriales en las fronteras del 67, por referirme muy claro a este punto de vista. Entonces, a partir de esas cosas, creo yo que el planteamiento sería mucho más realista y sería mucho más concreto y se concretaría, se situaría en una discusión de posibilidades remotas en todo caso, de posibilidades cortadas y truncas en cada caso, muchas de ellas además en contra de muchos acuerdos internacionales, pero en cualquier caso introduciría un elemento de realismo político que quizá no sería desdeñable tener en cuenta. Y voy a repetirles a ustedes que yo no digo estas cosas como representante de ninguna tendencia política, ni como representante de ninguna preferencia política, sino simplemente como persona que lleva muchísimo tiempo y desde un punto de vista intelectual pensando sobre estos problemas fundamentales y estos problemas importantísimos y sobre estos problemas que son fundamentalmente humanos. Es decir, seguir insistiendo una y otra vez en que la gran tarea palestina es seguir diciendo: existimos, somos nosotros, estamos aquí, nada más. Gracias. Muchas gracias, don Pedro. Tiene la palabra Daniel Hadway. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir dando las gracias a la Casa Árabe, al embajador Eduardo López Busquet,
a la Embajada de Palestina, a los editores que han hecho un tremendo trabajo acá en España, y a las embajadas amigas que me acompañan, ¿no? Y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia aquí. Yo solo completar, porque prefiero pasar lo más rápido posible el diálogo. Decir que aquí yo estoy pagando una deuda que uno, en el caso nuestro, contrae al nacer. Sobre todo si uno tiene la pésima suerte de nacer el 28 de junio de 1967, que fue el día que, después de la Guerra de los 6 días, Israel anexó Jerusalén. Entonces, claro, lamentablemente mi familia parece que el día de mi nacimiento no estaba muy preocupada ni interesada precisamente en el nacimiento, y que significara eso que todos los cumpleaños que yo recuerdo haber celebrado haya tenido siempre una interesante plática acerca de los sufrimientos que vivían mis parientes y los amigos de mis parientes en la tierra de donde venían mis abuelos, ¿no? Eso uno lo marca y le dificulta la posibilidad de desarrollar una identidad de estas tan habituales, que son las identidades asesinas que también define Amin Maalouf en su libro, ¿no? Estas identidades que afirman su existencia negándolas de las demás, y que son múltiples, no son solo la de los fundamentalismos religiosos, también son la de los nacionalismos tan dogmáticos, ¿no? Pero que también son las de las clases sociales, y también son sobre todo las de las clases dominantes. Entonces uno a veces aprende por la propia experiencia a construir una identidad, o más bien no aprende, sino que uno elige, en el caso mío, construir una identidad efectivamente múltiple, ¿no? Que sea capaz de deshacerse de cualquier atisbo de identidad asesina. Cuando digo cualquier atisbo, digo la verdad, cualquier atisbo, ¿no? Desde cuando uno es capaz de definir que el matrimonio es solo para un hombre y una mujer, ¿no? Que eso para mí también es parte de un fundamentalismo religioso tan brutal como anacrónico, ¿no? Esa es una identidad asesina. Como la posibilidad de definirse solo desde la perspectiva de una nacionalidad, cuando sabemos que las nacionalidades son en la historia de la humanidad tan recientes como efímeras, no han alcanzado a consolidarse la mayoría de ellos cuando ya están en franca desaparición, y cuando los estados nacionales han dejado de ser los instrumentos predilectos de las clases dominantes para asegurar la desigual distribución de los beneficios del modo de producción entre los distintos componentes de la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, claro, esto parte en la posibilidad de viajar, y parte siendo invitado por la OLP, más particularmente por la Oficina de las Negociaciones de la OLP, que invita a un conjunto de palestinos que se suponen con algún grado de liderazgo dentro de sus comunidades regionales, para establecer una nación virtual, una red palestina mundial. Y eso a mí se me presenta como una tremenda oportunidad de algo que además yo nunca esperé que iba a llegar, que era la posibilidad de visitar Palestina, ya que por mi militancia política, porque dentro de las caracterizaciones que han hecho, a todos se les ha olvidado decir que soy un militante comunista, ¿no? Y por lo tanto que me asiste una particular visión, una particular forma de ver las cosas, ¿no? Y quizá la convicción profunda en este conflicto, que es el más largo de la historia, al menos sin solución, y de la historia contemporánea, de que si seguimos pensando de la misma forma y actuando de la misma forma como lo venimos haciendo hace 100 años, lo más probable es que sigamos obteniendo los mismos resultados. Y eso no es muy alentador, parado desde el lugar en donde estamos, ¿no? Entonces uno piensa, por supuesto, además, esto influenciado, porque uno, como muy bien lo dice el profesor Pedro Martínez, aquí está el relato, es un relato transversal de lo que uno vive, y también porque yo creo que muchos pueblos conocen lo que son las dictaduras,
y uno la puede conceptualizar, ¿no? Más o menos en América Latina, en Europa, todos sabemos lo que son las dictaduras, pero las ocupaciones extranjeras no están tan esclarecidas desde lo que generan, son como distantes. De hecho, a mí cuando yo escucho, ¿no? Y esto lo dije hoy día en 24 horas, cuando yo escucho hablar de las negociaciones de paz, casi me provoca risa, porque la negociación de paz trae en el subtexto la posibilidad de que hubiesen dos partes en guerra, y aquí no hay dos partes en guerra. No hay dos estados en guerra, ni hay dos ejércitos en guerra. Aquí no hay una guerra, no se necesita paz. Aquí hay una ocupación militar de una potencia extranjera con uno de los ejércitos mejor armados del mundo sobre un pueblo desarmado. No se necesitan negociaciones de paz. Las mal llamadas negociaciones de paz, por eso en 20 años no han logrado nada más que fracasar una y otra vez, y no han logrado nada más que ni siquiera los que participan en ellas crean en ellas después de 20 años. Sin embargo, todos se han metido en un callejón sin salida, del cual yo creo que nadie sabe cómo salir hoy día. Entonces, cuando uno conoce la forma como opera la ocupación, ¿no? El cómo opera el muro, el cómo opera también la justicia comunitaria, que la justicia comunitaria es una institución tan antigua en Palestina, mucho más antigua que el conflicto, y que sin embargo le sigue entregando a la sociedad palestina una cohesión que ya se quisiera cualquiera de las sociedades que miran Palestina desde la distancia, que la analizan y que le buscan las soluciones. Cuando la sociedad es capaz de hacerse responsable socialmente de los problemas incluso individuales de sus miembros, uno tiene una comunidad cohesionada que además desarrolla una capacidad de resiliencia que te permite seguir viviendo a pesar de la desesperanza aprendida, a pesar del dolor, a pesar de la negación permanente, a pesar de la ocupación, ¿no? Y te permite seguir viviendo la vida y disfrutando la vida y cantándole a la vida. Y sobre todo en Palestina convierte cada acto de un palestino o de una palestina en Palestina cotidianamente en un acto de resistencia, ¿no? Entonces, a diferencia de otras partes del mundo, en Palestina plantar un árbol es un acto de resistencia y enviar a tus hijos a clase es un acto de resistencia, ¿no? Y cantar es un acto de resistencia. Construir un piso para tus hijos que han crecido y se han independizado es un acto de resistencia. Atravesar la calle puede ser un acto de resistencia. Y uno recorre y ve las diferencias que hay entre Ramallah y el resto de la patria ocupada, ¿no? Y uno ve los checkpoints, y uno ve la demolición de casas, y uno ve lo que es la resistencia no violenta. A mí me tocó participar, y aquí está relatado, en una protesta con el doctor Barghouti, ¿no? Y uno lo que... Uno de los Barghouti. Uno, el que está libre. El que todavía puede protestar, ¿no? Y el otro, el que no está libre, sí, puede significar mucho. Puede significar mucho. Entonces ahí cuando ya uno regresa, yo aprovecho de hacer una reflexión. Pero que cuidado, que es una reflexión que si bien el autor la hace respecto de Palestina y de lo que acaba de ver, es una reflexión que atraviesa el mundo entero y que le cae como una daga a todas las sociedades, porque yo, claro, digo, mira, Palestina se mueve entre la esquizofrenia colectiva y la desesperanza aprendida, ¿no? La esquizofrenia colectiva la viven los israelíes y todos sus aliados en el mundo, que tienen al ejército más poderoso del mundo, que actúan en la impunidad más absoluta del mundo, ¿no? Que tienen la posibilidad de diezmar a los palestinos como quieren, que tienen la posibilidad de destruir, ¿no? De asesinar, de torturar, de encarcelar, de hacer lo que quieran, y que sin embargo ellos se sienten víctimas. Es algo muy extraño. Pero no es más extraño que el temor que los ricos en el mundo le tienen a la pobreza, y que el temor que los ricos en el mundo le tienen a aquellos que no tienen nada.
el temor y la aversión que le tienen los que tienen aseguradas las vidas de las generaciones de sus familias por 10 años sin trabajar, el temor que ellos le tienen a los que no tienen que comer mañana o a los que no saben qué van a hacer mañana de sus vidas y que son migrantes, ¿no? Es una esquizofrenia colectiva que no es solo palestina, es una esquizofrenia colectiva universal. Entonces, cuando uno piensa que si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener necesariamente los mismos resultados, uno se plantea la posibilidad de buscar o de soñar una alternativa de solución que no sea enmarcándose en el paradigma desde donde nace el problema. Entonces no discutimos Palestina ni la solución mirando los últimos 150 años y tratando de adivinar qué Dios es el verdadero o quién llegó primero o quién tiene el verdadero derecho o si a alguien le asiste el derecho a estar ahí y a otro no, o de quién es la tierra. Los palestinos nunca hemos dicho que seamos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos a esa tierra, como los mapuches pertenecen, aparte de la tierra chilena, ¿no? Entonces no podemos entender cómo otro regala. Entonces uno piensa, si alguien puede seguir pensando en que Dios le regaló la tierra a un pueblo que no vivía en ella, o si podemos seguir validando que haya un pueblo que se siente elegido, o si podemos seguir validando que bienaventurados sean los que sufren y que después de muertos los recompensemos, digamos. O validando que la guerra pueda ser santa en cualquier circunstancia. Entonces, cuando uno trata de analizar la realidad, saliéndose del marco teórico que nos han impuesto en una sociedad en donde hasta la izquierda, incluso aquí en España, valora todavía la monarquía, que es una representación de la divinidad. No, es que no, si una de mis características es la provocación. Entonces uno dice, bueno, hay que tratar de mirar más allá. Y cuando yo digo que además la única posibilidad de mirar más allá es desde la izquierda, pero desde una izquierda real, no una izquierda sometida al paradigma que quiere destruir, no de la izquierda que trata de ayornarse al paradigma que cree que quiere superar, ¿no? Sino que estoy hablando de la izquierda que es capaz de mirar 150 años adelante el mundo que quiere construir, el paradigma que quiere construir. Digo yo, mira, la única posibilidad en Palestina es ser sumamente radicales. Y ser radicales no significa seguirnos matando ni desconfiando el uno del otro, porque lo venimos haciendo hace miles de años y no hemos resuelto nada en miles de años. Ser radicales significa atrevernos a mirarnos como iguales, sin pueblo elegido, sin bienaventuranza, sin tierras prometidas, y reconocer a cualquier otro los mismos derechos que uno pretende para sí. En ese contexto, ningún fundamentalismo religioso tiene cabida. Ni el que dice que bienaventurados son los pobres y que después de muertos los recompensamos, que alguna vez escudriñó la Inquisición, ni el que es capaz de decir que la tierra se la regaló Dios, ni el que es capaz de decir que hay alguna guerra que pueda ser santa, ni siquiera el fundamentalismo de los presidentes occidentales que invocan a Dios para atacar Irak o para atacar Libia, para liberar a los países que no concuerdan con su sistema. Pero tampoco tienen cabida los nacionalismos afiebrados del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX, sino que hay que buscar algo que esté más allá. Y la única posibilidad, además, ni siquiera es el Estado Nacional, porque el Estado Nacional es la superestructura de dominación que inventó el capitalismo para poder asegurar la desigual distribución de los bienes entre las distintas capas de cada sociedad. Entonces yo no me imagino a la izquierda palestina, israelí, luchando por tener dos instrumentos de dominación que aseguren la desigual distribución entre sus propias sociedades para asegurar los negocios de quienes hoy día ya firmaron la paz hace mucho tiempo, porque en Palestina la paz económica está firmada hace mucho tiempo. Hay comerciantes palestinos e israelíes que tienen los monopolios de los jugos, de las leches, del cemento, y que no tienen ningún problema, porque el capital no tiene nacionalidad, y la dominación tampoco. Entonces, cuando buscamos una solución, buscamos, mira, la única posibilidad es atrever a mirarnos como iguales.
ser absolutamente radicales. Y esa radicalidad solo la puede albergar un Estado multinacional, multicultural, que sea una apuesta además de integración regional con otras democracias que más tarde o más temprano tendrán que nacer. Porque a mí, déjenme decirles que me da risa cuando Occidente evalúa la primavera árabe y dice que es un fracaso. Parece que Occidente se hubiera olvidado cuánto se demoró desde el Tratado de Paz de Westfalia en 1644 hasta la separación real del Estado de la Iglesia, que en algunos países que tienen monarquía tampoco no termina todavía. Entonces, pedirle al mundo árabe que lleve su proceso en 2-3 años, cuando Occidente lleva 300 y todavía no termina el proceso y ya está empezando otro, a mí me parece un contrasentido. Entonces, la invitación que hace el libro, además de este relato y de estos 2 viajes que también describe el profesor, ¿no?, es atrevernos a mirar más allá de los límites que nos ha puesto el horizonte de nuestra propia existencia. Porque los faraones nunca pensaron que su mundo iba a terminar. Y ahora los tenemos en los museos. Y los señores feudales nunca pensaron que su mundo iba a terminar. Y ocupamos sus castillos de hoteles. Entonces, pensar que esta forma de entender el mundo no puede ser superada también es parte de nuestra propia incapacidad. Muchas gracias.